escuchamos. ¿Cómo estás? Ay, pues ahí más o menos bien, gracias a Dios. Contenta de verlas a todas. Hace tiempo, hace rato que no tenía esta oportunidad y por A, B o C motivo, pero entonces pues es grato este momento y para decirles que ahí voy trabajando en su tarea. Tratando de ser responsable, pero ahí estoy avanzando. Yo creo que pronto, pronto ya esta semana, este fin de semana o principio de la otra, ya estoy reportando mis compromisos con usted. Gracias, Marta, muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí, comenzamos. Si alguna tiene algo más para agregar, que hable ahora o calle por unos minutos, no para siempre. Bien, bueno. Margarita. Entonces, voy a empezar con, estructuré esta clase primero pensando en las actividades. ¿Qué les quiero decir en torno a las actividades? No es necesario que todas hagan todas las actividades. Solamente hagan aquellas actividades que las interpelen, que ustedes sientan que son relevantes para su propósito. Si la actividad que les propongo no es relevante para su propósito, no es necesario que la hagan, porque lo que estamos haciendo en este taller es optimizar nuestro perfil como autoras. Si lo que les estoy proponiendo no optimiza su perfil como autoras, no desperdicien su tiempo, pasen a otra de las actividades o a otro ejercicio que deben hacer como escritoras, que es la lectura y la escritura. Gracias. Entonces, yo hice una lista de aquellas grandes tareas que las pueden implementar como un estilo de vida. Porque estas tareas lo que desarrollan en ustedes son mayores herramientas y mayores recursos para que ustedes puedan crear. A lo largo del taller, las tareas que yo les fui proponiendo fueron, por ejemplo, la acción de documentar. La acción de documentar es importante porque ponemos en práctica, tenemos que ejercitar muchos de nuestros sentidos. Y además, lo que escribimos evoca tiempos y espacios que son capaces de imaginárnoslos en imágenes. Si nos ponemos a pensar en los libros que leímos, no sé ustedes, pero en mi caso, yo era capaz de imaginarme los escenarios y los personajes. Es decir, imaginarme eso que estaba escrito en palabras, imaginarlo con fotos, con imágenes, no con palabras ni conceptos. Entonces, la acción de documentar es un ejercicio que las invito a que lo lleven a su día a día. Muchas veces no es necesario escribir eso que documentamos. Podemos, cuando nos vamos a dormir, pensar en eso. ¿A qué me refiero yo con documentar? Me refiero a observar y activar la escucha, la interpretación, la visión y la memoria. También la tenemos que activar. Entonces, si estamos en un café, podemos observar qué es lo que sucede a nuestro alrededor. Si estamos en un supermercado, lo mismo. Si estamos en un colectivo, en un bus, lo mismo. La cuestión de documentar es que nosotras podamos habitar el presente, podamos observar y vamos a aprender a describir esos espacios y esos tiempos que nos atraviesan a nosotras para ejercitar este lenguaje imaginativo y de imagen, este lenguaje gráfico. Es importante cuando después lo llevamos a la escritura. ¿Qué ejemplo les puedo dar? Que es muy simple y que es el que primero se viene a mi mente. Bueno, como habrán visto en las redes sociales, si es que siguen a Margarita, Margarita está compartiendo contenido relacionado con su libro.
Si ustedes ven el contenido que ella comparte en sus redes sociales, son pequeños fragmentos de su libro. Margarita, en esos fragmentos de su libro, si los leen, si prestan atención, van a ver que si bien ella está contando acontecimientos que despiertan emociones y que son cosas que sucedieron, que están pasando dentro del libro, la descripción es muy gráfica, porque podemos imaginar a una mujer, a un personaje que camina debajo de la lluvia, que tiene frío, que entra a un café, que puede calentar su cuerpo con un café. Es decir, es evocativo, es un texto que además de narrar y contar un contenido que tiene inicio, nudo y desenlace, describe, y nosotros, a la hora de leerlo, somos capaces de imaginarnos esos lugares. Bueno, eso puede ser nato de Margarita, y en el caso de que no sea nato en nosotras, documentando lo ejercitamos. Entonces, la tarea de documentar nos sirve para eso, para que a la hora de escribir, nosotras podamos describir el espacio y el tiempo evocando diferentes sensaciones y sentidos, más allá de que estemos solo escribiendo. ¿Me explico? ¿O alguna tiene una consulta o una duda al respecto? Sí, Susan, te escucho. Por ejemplo, yo con mi libro yo puedo coger algún fragmento, algún pequeño texto y compartirlo como lo hace Margarita. Sí, claro, es una forma de venderte como autora. Entonces, no es lo mismo decir, a ver, por ejemplo, no es lo mismo decir, estoy caminando por la calle, yendo a casa, me llama mi esposo y no sé qué es lo que le pasa, pero se escucha nervioso, entonces me vuelvo rápido a casa. No desperté ninguna emoción en ustedes y ustedes no saben si yo les estoy por contar algo que va a ser gracioso, que va a ser dramático, que va a ser romántico, no tienen idea. Ahora, si yo les digo, no lo voy a decir como dice el libro de Margarita porque no me lo sé de memoria, no me gusta faltarle el respeto así a las cosas que están ya escritas, así que voy a buscarlo y les voy a leer bien. A ver. Bueno, no es lo mismo decir así como les acabo de decir, que no tiene mucha gracia, digamos, y tampoco no sé a dónde me lleva como lectora, si lo digo así. Y ahora en comparativa vamos a leer les voy a leer un fragmento, a ver. Ay, que no lo tengo a mano. Acá está. Bueno, y ahora les voy a leer otro ejemplo que al despertar diferentes sentidos genera justamente sensaciones. Dice, por ejemplo, allí, empapada de lluvia y de lágrimas, con el café a medio tomar, no sabía qué iba a hacer. Mientras tanto, las gotas seguían cayendo. Me sentí tan desesperada en ese momento que salí de aquella cafetería sin saber qué rumbo iba a tomar. Y ahí ya sabemos, ya uno se siente en esa posición. Yo ya me imagino que está cayendo la noche, está lloviendo, me hace frío, tengo ganas de volver a casa, pero no voy a volver a casa con la misma sensación de todos los días porque ahora hay un problema grave, encima no sé todavía cómo lo voy a resolver. Despierta otras sensaciones en mí. ¿Sí? Bueno, eso lo pueden ejercitar a través de esta tarea de documentar. Bien. Otra de las actividades que les había propuesto era hacer esto que está muy de moda ahora, que se llama journaling. ¿Qué es lo que hacían? Lo que hacen desde hace varias generaciones, supongo que se hace, que es escribir un diario.
Solamente que en este diario, que se llama journaling, es como poder hacer conscientes más aspectos de nuestro día a día, de nuestra vida cotidiana. Y para eso vuelvo al mismo punto inicial. Es necesario poder habitar el presente y poder observar nuestro entorno y absorber las experiencias que aparecen todos los días en nuestra vida, aquellos retos, ya sean con una carga positiva o con una carga negativa. Esta cuestión de escribir lo que nos pasa todos los días, qué es lo que hicimos durante el día, es importante porque nos ayuda a ser más expresivas. Ahora, si yo tengo un cuaderno donde digo, hoy me levanté a las 7 de la mañana, saqué a mi perrita a pasear, volví a casa, preparé comida para 2 días y frisé, limpié la casa. ¿Eso tiene algún propósito? ¿Tiene algún sentido? Es más bien como una descarga. Pero es una descarga que yo no volvería a leerla, ni tampoco se la haría leer a nadie. Ahora, si yo tomo ese diario y no escribo así, sino que escribo, por ejemplo, bueno, hoy mi principal reto fue levantarme porque me cuesta mucho levantarme temprano. Y es algo que ahora estoy haciendo terapia y estoy empezando a hablar con mi psicólogo porque yo lo relaciono tal vez con un miedo a afrontar el día, a afrontar las obligaciones, las responsabilidades. Después saqué a pasear a mi perrita porque siento que a lo largo de mi vida no fuimos responsables con las mascotas que adquiríamos, porque como mi mamá y mi abuela eran bastante nómades, teníamos que viajar mucho y movilizarnos, y siempre terminaban regalando mis cachorritos. Entonces esta vez, como adulta, como responsable de esa niña que tengo adentro, dije, bueno, yo voy a ser una persona responsable con mi mascota, la voy a llevar al veterinario, la voy a sacar a pasear y va a vivir conmigo hasta su último día, hasta que quede sin dientes, sin uñas y tenga 25 años, por ejemplo. Bueno, no sé si se dan cuenta la profundidad de un tipo de escritura y de la otra, y la efectividad que tiene, que también es diferente, porque realmente tiene mayor efectividad, porque estoy tratando de enlazar mis experiencias pasadas, mis recuerdos, con mi experiencia de vida actual y con los retos del día a día. Y eso es lo que necesitamos poder expresar. Cuando yo les hablo de escribir un journaling, de escribir un diario, para ejercitar esto de saber expresar lo que nos pasa, es justamente eso, poder explicar lo que nos pasa, qué relación tiene esto que nos atraviesa hoy con lo que nosotras éramos ayer, o con lo que nos viene doliendo, o lo que venimos sintiendo de hace tiempo. Que es diferente a escribir, bueno, este mes trabajé muy poco, no tengo para pagar el alquiler. Eso no me sirve. Ahora, si yo digo, trato de ser una persona diferente a los referentes con los que crecí, que no eran personas que pagaban las cuentas. Entonces, ahora yo trato de pagar las cuentas. Entonces, considero que tengo que ser una persona responsable y trabajar y afrontar las obligaciones de la vida adulta y no echarle la culpa a nadie de mis cargas, sino tomarlas como un reto de vida para ser mejor. Bueno, no sé si se entiende el punto. Si no se entiende el punto, levanten la mano, si no, sigo. Bien. Otra de las actividades que les había propuesto era escribir un relato de su vida. Ahora, volvemos a lo mismo de documentar, a lo mismo del journaling. Cuando les hablo de un relato de su vida, todo, no solo en este taller, sino en la vida, ustedes, señoras, lo saben mejor que yo, todo lo que hacemos, decimos, pensamos y planeamos es en función de algo mayor, en función de algún propósito que tengamos. Entonces, si nosotras vamos a escribir un relato de nuestra vida, es porque ese relato que estamos por escribir de nuestra vida tiene alguna función superior, nos direcciona hacia ese propósito. Yo no voy a escribir un relato de mi vida en torno a, qué sé yo, mis experiencias amorosas, si eso no me lleva a mi propósito. O sea, ¿para qué podría escribir yo sobre
los chicos que me gustaban en el colegio, o mi novio anterior y mi relación con mi pareja actual con Franco. No me parece muy relevante porque creo que no es algo que me duele, ni que me pesa, ni que me transforma, ni que yo tengo demasiada experiencia en ese rubro como para transformar o ayudar o resolverle problemas a otros. En ese sentido particular, justo soy una persona que no tengo mucho para decir, no es fascinante mi historia romántica. Entonces, ¿por qué la contaría? Si yo quiero contar sobre mi historia, creo que los puntos más fuertes de mi historia son estas mujeres que a mí me criaron, la forma en la que lo hicieron y los acontecimientos que aparecieron a lo largo de mi camino que fueron fantásticos, que fueron extraños, que no fueron, ni siquiera fueron muy coherentes. Pero bueno, entonces desde ese lugar haría un relato de mi vida. Y mucho más lo haría si hay tantas cosas en ese relato de mi vida que todavía están vivas de alguna manera, que todavía las estoy procesando, reinterpretando, comprendiendo, sanando y perdonando. Ahí voy a poner el foco. Entonces, si vamos a hacer un relato de nuestra vida, hagámoslo sobre una herida y la abramos y metamos los dedos y saquemos. No hablemos sobre algo que no tiene ningún problema o que no, o que es superfluo. Porque cuestiones superfluas tenemos todos, como por ejemplo que en Argentina estamos en una crisis financiera y una factura de gas que antes era de 900 pesos, ahora es de 9.000. Ahora, me parece a mí, si solo voy a hablar de eso, me parece un poco vulgar, y más como autores. Eso es algo que tal vez mejor comentarlo con el carnicero, no escribirlo. ¿Me explicó? Entonces, es preferible hablar de otra cosa, algo que sea relevante para otro, pero transformador al mismo tiempo. Porque yo tengo una solución para que las personas vuelvan a pagar 900 pesos la factura, ¿acaso? ¿Cómo los ayudaría? Entonces, si vamos a hacer un relato de nuestra vida, hagamos un relato que nos transforme, que nos sane y que le sirva de espejo a otro para que le pase lo mismo. ¿Estos relatos de nuestras vidas lo hacemos una vez? No, para nada. Un relato de nuestra vida lo podemos hacer las veces que queramos, porque todos los días estamos en constante transformación, en constante aprendizaje. Si yo hubiera tenido que escribir un relato de mi vida en el 2019, yo en el 2019, por miedo, porque pensaba que tal vez la carrera que yo había elegido era demasiado inmensa, porque yo quería ser cineasta, quería escribir guiones, quería crear. Y yo en el fondo pensaba tal vez, esto capaz que no consigo trabajo nunca. No entendía cómo iba yo a crear mi propio trabajo. Entonces hice un curso de azafata, de avión. Yo soy azafata. Y también hice un curso de barista. Yo también soy barista. Hago los cafés. Entonces, si yo hubiera tenido que escribir un relato de mi vida en el año 2019, yo era una chica que dudaba si iba a poder vivir de la creatividad, pese a que hice una carrera que sí tenía que ver con eso, porque tranquilamente podría haber estudiado algo que sea más rentable, como, no sé, podría haber estudiado, no sé, odontología, pero no. Elegí lo que de corazón, lo que mi corazón me decía, pero igual por las dudas, dije, bueno, mejor hago un curso de barista y otro de azafata por las dudas. Y finalmente no trabajé nunca de azafata y de barista muy poquito, y más estoy trabajando de mi profesión. Pero en el 2019 era una chica. Y en el 2022 era otra chica que era periodista, tenía que salir a hacer notas a diputados, nada que ver con lo que hago ahora. Entonces, todas nosotras tenemos esas transformaciones, que pueden ser más profundas, no tanto, pero las tenemos.
Entonces, escribir un relato de nuestra vida es algo que lo podemos hacer constantemente porque la mirada también cambia, se posiciona en otro lado. No siempre escribimos sobre los mismos temas, no siempre son los mismos protagonistas en nuestra vida. Los protagonistas de nuestra vida, los conflictos de nuestra vida van cambiando. Entonces vamos a escribir en torno a esos conflictos y a esos protagonistas. Así que eso también es un ejercicio que lo podemos hacer constantemente. Otra de las tareas era hacer una escritura, buscar un método de escritura que sea autoexploratorio. Esto es como redundante porque todo lo anterior es autoexploratorio, porque de una forma u otra nosotras necesitamos repensarnos a nosotras mismas para poder documentar, o para poder hacer este journaling, o para poder hacer un relato de nuestra propia vida. Pero hacer un ejercicio autoexploratorio en sí mismo puede ser otra cosa si lo hacemos muy a conciencia. Por ejemplo, yo me digo a mí misma, me gustaría saber qué es todo lo que tengo en la mente. Si mi mente fuera un mueble con papeles, quiero ver cuántos papeles tengo guardados ahí, cuántas cajas y carpetas y folios tengo ahí adentro. Entonces, un ejercicio autoexploratorio, por ejemplo, podría ser hacer una escritura automática. Buscar un cuaderno solamente para escribir todo lo que se me venga a la cabeza. Y después leerlo para ver qué es todo eso que cargaba. Y eso sería un ejercicio autoexploratorio. También podría escribir sobre cómo me describo a mí misma físicamente. Entonces puedo empezar a escribir sobre cómo yo me siento físicamente. Por ejemplo, o podría pensar desde una idea, si yo fuera Carmen, digo, a ver, ¿por qué mi madre me decía que yo era demasiado delgada y que por eso no me compraba ropa? ¿Qué mensaje, qué entramado hay detrás de eso? ¿Qué es lo que yo considero que hay detrás de eso? Y escribir sobre eso. Y esos son los ejercicios autoexploratorios. Los pueden inventar ustedes, porque ustedes van a buscar su herida y a partir de eso pueden que no tengan ninguna herida. Maravilloso. Entonces pueden pensar, a ver, ¿cuál es esa frase que me repito todo el tiempo? Y ahora lo que hice fue pensar, acumular todas esas preguntas que nos veníamos haciendo a lo largo de todos los encuentros, que son todas preguntas autoexploratorias. Entonces, por ejemplo, preguntas autoexploratorias. ¿Qué me gustaría decirle a esa persona? Ya sea que esté muerta, no importa. En mi caso, ¿qué me gustaría decirle a mi abuela que falleció? ¿O qué me gustaría decirle a sus padres que bueno, trataron de cuidarla, pero no pensaron que tal vez si ellos morían, mi abuela iba a quedar expuesta y sus hermanos no la iban a proteger de la misma manera. Y ella era una persona especial, emocionalmente, psicológicamente especial. Tenía algunos problemas de inestabilidad. Entonces, bueno, ¿qué me gustaría decirle a esas personas? O, ¿qué significa para mí ese objeto? Como el objeto que les contaba, Valentina. O los dos primeros libros que me regalaron, el libro que me regaló mi mamá y el libro que me regaló mi abuela. Por ejemplo, ¿qué significan para mí esos objetos? O, ¿qué me sé de memoria? También puede ser un punto para tomar acción y empezar a hacer ese ejercicio autoexploratorio desde ahí. ¿Qué me sé de memoria? ¿Qué semillas quiero que crezcan en el jardín de mi mente? Que es una pregunta que les hice en la primera o segunda clase. ¿Qué semillas deseo que crezcan en el jardín de mi mente? Por ejemplo, en mi caso, ¿cuáles son esas semillas? Me gustaría que crezcan semillas que me inviten a confiar más en mí, a sentirme más capaz, a sentirme finalmente lista para hacer lo que quiero hacer, porque muchas veces no me siento preparada y postergo ciertas cosas. Entonces, todo eso, muchas veces los retrasos que tengo en los proyectos son justo cuando están cerca del lanzamiento, porque me cuesta soltarlo al libro. Es como que siento que tal vez no soy apta para lo que hago,
entonces que no le va a gustar a la gente el resultado o no va a representar a ese autor, entonces me cuesta dejar de ir esos libros, por ejemplo, y entregárselos a ustedes. Entonces, bueno, ¿qué semillas deseo yo que crezcan en el jardín de mi mente? Que eso significa, por supuesto, dejar atrás otras cosas, malezas que tengo crecidas en el jardín de mi mente. Hay que sacarlas para que crezcan las otras semillas. Entonces, bueno, esa también es una pregunta autoexploratoria. O ¿cuál es la frase que más se repiten? ¿Y quién es su autor? Porque muchas veces las frases que más nos repetimos no son ideas nuestras, son ideas que nos explicaron, ya sea nuestra mamá, nuestro papá, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros hermanos, primos o compañeros de colegio. Bueno, ¿cuáles son esas frases que más nos repetimos? Hasta ahí, todas estas preguntas son autoexploratorias. Ahora, estos ejercicios, como documentar, hacer journaling, hacer relatos de nuestra vida, hacer actividades escritas autoexploratorias, como respondernos qué me gustaría decirle a esa persona, qué significa para mí ese objeto, qué me sé de memoria, qué semillas deseo que crezcan en el jardín de mi mente, cuál es la frase que más me repito. Todas estas son actividades que si bien son escritas, no son actividades que en sí nos convierten en escritoras. Son actividades que son terapéuticas, que son catárticas, que son expresivas, que nos ayudan a descargarnos, que nos ayudan a transformar emociones y vibraciones que tenemos en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en palabras. Todos los lectores de nuestra antología, de nuestro cuaderno de escritura catártica, van a poder atravesar eso y no por eso van a terminar siendo escritores. Ojalá puedan, después de esto, sanar, transformar, transmutar todo eso. Pero no todos se van a convertir en escritores. Ahora, ¿a dónde está el punto de inflexión que nos va a hacer que sí nos convirtamos en escritores? Bueno, yo creo que la primera pregunta que viene después de todo esto, después de hacer estas actividades propuestas, estas prácticas de escritura cotidiana que les propongo, viene una pregunta que es fundamental y que a partir de ahí es que nosotras decimos, bueno, sí, soy una escritora y hago esto, y tengo claro qué es lo que hago, qué es lo que digo. Que sería respondernos a nosotras mismas primero, ¿para quién escribimos? ¿Para quién escribimos? Es una pregunta fundamental, es una pregunta fundamental, porque si nosotros sabemos para quién escribimos, a partir de ahí es que somos conscientes que estamos escribiendo para un otro y no para nosotras. Y cuando escribimos para un otro, escribimos diferente. Si Margarita hubiera estado escribiendo para ella misma esto de lo que le pasó, ella hubiera escrito para ella misma que estaba todo bien un día, estaba regresando a su casa y su esposo la llama porque hay un problema grave, se derrumba toda la construcción que habían hecho. Si ella lo escribe para ella, no necesita hablar de la lluvia, ni hacer una analogía entre las lluvias y las lágrimas, no necesita nada de eso. Porque ella lo escribe, se descarga, lo hace un bollito, pum, y lo tira. No lo va a leer nadie, no le importa. Ahora, si ella va a escribir para otros, porque ella quiere poner las emociones a flor de piel de los otros, así como ella lo sintió en ese momento, va a tener una ardua tarea de describir los espacios, los momentos y evocar diferentes emociones, que son esas emociones que ella misma estaba sintiendo en ese momento y que quiere que las sienta ese lector. Y va a despertar esas emociones en los lectores. Y va a tratar de trabajar mediante la palabra los sentidos, no solo la vista, sino otros sentidos. Entonces ella sabe que escribe para otro. Entonces pensemos, ¿cuándo estamos escribiendo para nosotras mismas y cuándo estamos escribiendo para otros? Cuando escribimos para nosotras mismas, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar eso que escribimos y guardarlo. También podemos hacer un proceso de psicomagia, que como diría Alejandro Jodorowsky, que es agarrar eso que escribimos y quemarlo,
para liberarnos de esos demonios. Ahora, si escribimos para otros, perfecto, nos hacemos una cuenta en Amazon KDP, lo maquetamos y lo publicamos. Porque no es lo mismo escribir para nosotras que escribir para otros. Ahora, ¿hay autores que escriben para ellos mismos y no para otros? Sí, pero no escriben para ellos mismos personas, escriben para ellos mismos como lectores. Entonces, por ejemplo, si yo veo La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, y a mí me gusta mucho el personaje de Elliot Stabler, que es el detective que trabaja con Olivia Benson. Yo puedo escribir un libro en el que yo soy una médica forense que entra a trabajar a la unidad de víctimas especiales, conoce al detective Elliot Stabler y él se enamora de mí, yo me enamoro de él y nos vamos a vivir a París y somos felices. Entonces estoy escribiendo para mí desde mi fantasía, estoy escribiendo para mí como una lectora que le encantaría ver en la serie cómo Elliot se enamora de una médica forense, por ejemplo. Pero entonces yo no estoy escribiendo para mí como persona, estoy escribiendo para mí como lectora. Y seguramente hay muchas personas que ven La Ley y el Orden que también tienen la misma fantasía con el agente Elliot Stabler, ¿verdad? Entonces estoy finalmente escribiendo para otros. ¿Sí? Ejemplos de eso hay un montón. Eso se llama, tiene un nombre, es un género, que es un género de ficción para fanáticos. Por ejemplo, la última película de la chica esta, del Diablo Viste a la Moda, que es una chica, una mujer de 40, que se enamora, el cantante de la banda, bueno, eso lo escribió, eso es una adaptación literaria esa película. La escribió una chica que es fanática de One Direction y que es una chica grande. Y por eso lo escribió, porque ella quisiera ser esa chica del libro. Entonces, todas las mujeres que se sintieran interpeladas, porque son mujeres de 40, que les gusta un cantante de One Direction que tiene 25, todas van y compran el libro. Entonces, ahí, ¿estaría escribiendo yo para mí? Sí, pero no estaría escribiendo yo para mí como yo, Muriel, y mis problemas. Estaría escribiendo para una lectora. Por lo tanto, estoy escribiendo para otros, pero bueno, digámoslo, y sí, estoy escribiendo también para mí, mi fantasía. ¿Hasta acá alguna quiere comentar algo, consultar, agregar? Bueno, entonces, sí, Margarita, te escuchamos. Está silenciada. No, quería comentarte que la charla está muy interesante y la verdad que en muchas cosas que dices, a veces nosotros cometemos ese tipo de errores, ¿sí? No nos ubicamos de pronto en que la historia es para otros y lo contamos como un cuento que le estamos contando a la vecina o a la amiga más querida. Quiero resaltar que lo que estás diciendo es de mucha utilidad y está muy agradable tu charla, la verdad. Estoy muy entretenida y bueno, y te dejo continuar. Gracias, Margarita. Muchas gracias. Entonces, es importante escribir para otros. Hay veces, debo decir, que hay personas que somos demasiado autocríticas, como el caso de Margarita. Que Margarita seguramente a partir de ahora empezará a pensar, no, yo estuve escribiendo todo el tiempo para mí y no para otros. Y eso no es así. Vos venís escribiendo para otros. Ahora, esto es algo subjetivo. Tenemos que analizarlo para darnos cuenta si es que escribimos para otros o si escribimos para nosotras mismas. Llega un punto, tal vez, muchas de nosotras, las que somos más autocríticas, que es mejor que tal vez lo lea otro, porque si fuera por nosotras ya nomás lo tiraríamos a la basura. Y tampoco eso sirve. Entonces, es bueno que nosotras tengamos ese ojo crítico, ya vamos a ir desarrollando diferentes cosas que les voy a ir contando para que nosotras seamos conscientes si escribimos para otros de verdad
o si escribimos para nosotras. Porque hay herramientas que podemos pensar. Hasta ahora, la principal herramienta para saber si escribimos para otros o para nosotras, como en el caso de Margarita que les di el ejemplo de la lluvia, ¿qué es lo que ella usó? Metáforas, símbolos y analogías. Entonces, si ella utiliza metáforas, símbolos y analogías, es porque está escribiendo para otros, no está escribiendo para ella misma porque ella para ella misma no lo necesita. ¿Sí? El principal recurso del escritor son las metáforas, los símbolos y las analogías. ¿Qué es una analogía? Es poner una cosa en comparación con otra, igualarla. Por ejemplo, repite la palabra. ¿Qué hace Margarita a lo largo de ese breve relato? Para hacernos sentir la tristeza, evoca al agua, a la lluvia, a las gotas, a las lágrimas. Nos damos cuenta a través de la repetición. Lo repite una vez, lo repite 2 veces, lo repite otra vez, y repite la lluvia en un mismo párrafo con las lágrimas. Y ahí nosotros ya podemos conectar y ahí hace la analogía. Si no hubiera puesto eso, entonces no estaba escribiendo para otro, estaba escribiendo para ella. Sí, Carmen, te escuchamos. A ver, yo, en mi caso, escribí el libro, pero ni lo escribí para mí ni lo escribí para otros, entiéndeme. Yo estaba saliendo de 2 cursos y estaba poniendo en práctica o plasmar lo que yo había aprendido y la consecuencia que había de eso. Porque yo no pensaba ni publicar. ¿Entiendes? Yo hablaba de lo que yo había aprendido y cómo me sentía. Eso era lo que yo escribía. No Lo sabía. estabas explicando, lo estabas haciendo en un modo explicativo. Sí, sí. Por lo tanto, si yo lo leo, entiendo el planteo, entiendo la idea, la búsqueda y aprendo algo. Uh-huh. Entonces estás escribiendo para mí. O sea que estás escribiendo para otros. Vale. Vale. Ahora, si vos escribiste, por ejemplo, supongamos que yo soy una alumna, una estudiante, una compañera más del taller. Uh-huh. Y me dan de tarea, hago la tarea con ustedes. Y en la tarea pongo, bueno, pongo en la tarea. ¿Qué puedo poner en la tarea? Pongo algo así como, bueno, yo soy Muriel, soy editora literaria, debo escribir alrededor de, como escritora fantasma, por lo menos una vez al mes escribo un libro, que nadie sabe que yo soy la autora, porque lo firma la persona que me paga. Como editora debo editar unos 2 o 3 libros más al mes. Tengo el proyecto de Somos Freelancers. Con mi proyecto de Somos Freelancers quiero crear una comunidad de escritores. Me gustaría que el taller de escritura catártica se repita y podamos hacer varias antologías a lo largo del año. ¿Eso le importa a alguien? ¿A alguien que me tiene cariño? Sí, muchísimas gracias si les importa a ustedes. Pero una persona que esté en Amazon buscando libros, leer eso, ¿le interesaría? Medio que no. Así como lo escribí, no. ¿Por qué? Porque yo estoy escribiendo para mí. Ahora, si yo describo situaciones y momentos que despierto empatía en el lector, que le hago sentir cosas al lector o que el lector aprende algo, entonces estoy escribiendo para otro. En este caso, lo que yo acabo de contar, la mejor palabra para describirlo sería es estéril. Lo que yo acabo de contarles es estéril, porque ¿ayudaría el lector a que me conozca a mí, a Muriel? No, porque no sabe cómo yo me siento, qué me gusta, qué me motiva en la vida, cuál es mi propósito. No. ¿Le enseño algo? ¿Se lleva algo para poner en práctica en su vida? Tampoco. Entonces, si no inspiro, si no enseño, si no despierto emociones, no le estoy dando nada. Entonces, mi texto es estéril. Y los textos estériles no gustan. Por ejemplo,
Amada Naranjo escribe un libro en busca de la espiritualidad. Ella usa metáforas, símbolos, poética, analogía, no le hace falta, porque su libro en sí enseña. Su libro es para una persona que está en busca de la espiritualidad. Entonces ella habla de la fe. Entonces su libro enseña, explica. Y está escrito para otros. Y yo lo leo porque ella me resuelve un problema. Yo llego a ese libro con una incógnita y salgo con una respuesta. Entonces yo puedo salir de un libro o con una respuesta, o con una inspiración, o con una emoción, pero tengo que salir con algo. Si no salgo con nada es porque no se trabajó bien para quién estaba escrito el libro. ¿Sí? ¿Alguna tiene una consulta, una duda, algo para agregar? Bueno, no sé, ahora que hablas de mi caso, a mí, bueno, es mi forma de escribir, pero me encanta escribir para dejar una enseñanza, ¿verdad? O sea, mi fin es dejar una enseñanza siempre, ¿verdad? Y los que estoy haciendo también siempre van por el mismo camino, ¿verdad? Porque yo pienso que, como dijiste, de que mucha gente anda buscando respuestas y que tal vez no sabe cómo pudieron solucionarla a otros, y tal vez yo eso es lo que necesito, como el ejemplo de cómo pudieron salir, ¿verdad? O solucionar sus dudas, su forma o su problema en sí, y que puedan encontrar un libro donde les dan, bueno, la respuesta de cómo tiene que seguir su vida o cómo puede hacerlo o qué alternativas hay, etcétera. Entonces yo siempre pienso en eso, ¿verdad? En que lean mis libros y que aprendan que les ayuden, sí, a la forma de vivir mejor o solucionar sus problemas. Ahí está, y esto es una cuestión de géneros. Si yo busco respuestas, ¿qué elijo? ¿En busca de la espiritualidad o New York, el sueño de muchos? Me voy a En busca de la espiritualidad, porque En busca de la espiritualidad me da respuestas. El libro de Leticia me da una experiencia estética, una experiencia en la que con belleza y poética ella puede describir cosas que a mí me atraviesan y yo soy capaz de conectar mis emociones con la estética de la narrativa, de la poesía. Entonces son cosas diferentes. Es como, bueno, ustedes mismas lo experimentan, todos lo experimentamos. Si hacemos un taller, aprendemos. Estamos viendo la pantalla al igual que si vemos una película. Si vemos una película, disfrutamos, si vemos un documental, aprendemos. Es decir, un mismo objeto puede tener diferentes funciones. Lo importante es que tenga una. Entonces, Amada escribe de una manera descriptiva, explícita, cronológica, porque ella trata de explicarnos y darnos respuesta a una pregunta con la que uno llega. Leticia no necesita ser ni explícita, ni cronológica, nada de eso, porque ella escribe poesía. Ella necesita escribir hermoso. Es decir, necesita un trabajo estético, necesita estructurar la forma. Ya vamos a hablar igual de la forma y del contenido, pero bueno, necesita estructurar, por ejemplo, pensar qué palabras va a repetir, cuántas palabras va a tener una oración, cuántas oraciones va a tener un párrafo. Y Amada no tiene que pensar en eso, no importa si sus párrafos difieren en renglones. No importa si entre subtítulos hay más o menos párrafos. Ella no necesita escribir un soneto. ¿Sí? Pero las dos autoras, que quede claro que las dos autoras que pongo acá en contraposición, están escribiendo para otros, de igual manera. Bien.
Entonces ya hablamos de las actividades que las invité a hacer, que son actividades que las pueden introducir a lo cotidiano, y de las preguntas que se pueden hacer, que son autoexploratorias. Y ahora me acordé que Rosa María había levantado la mano. Disculpa, Rosa María, te escuchamos. Está silenciada. Mentora, ya yo hablé, ¿te acuerdas ahorita? Era antes, yo le había bajado la mano. Ah, listo, No listo, aparece. perdón. Ay, que Yo no sé, no la había bajado. listo, listo. No, era aparece esto. Gracias. Gracias, Abu. Bien. Ahora, voy a hacer un breve repaso de esto que yo había planteado como el método de escritura catártica. Cuando yo les hablé del método de escritura catártica, les hablaba de un método que tiene 4 patas, que es una mesa que tiene 4 patas. Sobre la mesa se acuestan ustedes como escritoras, como autoras. O sea que se sostienen sobre esas 4 patas como escritoras. Si una de esas patas anda floja, entonces ustedes como escritoras tambalean. ¿Cuáles son esas 4 patas de las que les hablo en este método de escritura catártica? Bueno, la primera pata es el texto expresivo. ¿Por qué necesitamos ser capaces de escribir un texto expresivo? Porque mediante el ejercicio de la expresividad escrita, nosotras podemos encontrar palabras que representen lo que nosotras queremos decir. Y ahí es cuando se nos viene a la mente, por ejemplo, relacionar las lágrimas con la lluvia, la tristeza y amargura que te genera. No quiero decir una traición, porque, bueno, es una traición no amorosa, pero una traición en sí a una sociedad, a una construcción sólida. Bueno, la tristeza y amargura que te genera, relacionarlo con la lluvia y las lágrimas. Por ejemplo, bueno, eso lo pueden hacer gracias al texto, al ejercicio de la escritura expresiva, de encontrar las palabras, ya sean palabras metafóricas, simbólicas o literales, pero encontrar las palabras para describir lo que sentimos, lo que pensamos, que no es lo mismo, lo que imaginamos, que no es lo mismo, lo que soñamos, que tampoco es lo mismo, lo que recordamos. Son diferentes fuentes de inspiración que tenemos. Yo recuerdo, bueno, muchas cosas de mi vida, muchas personas que conocí, lugares que viajé, porque, como les cuento, mi mamá y mi abuela eran nómades. A veces viajaban con dinero, otras veces viajábamos sin dinero, como los hippies. A veces vivíamos en una carpa, hemos vivido, y también en una casa, o de prestado en algún lado. Eso es lo que recuerdo. Lo que imagino, bueno, imagino muchas cosas, porque en esa experiencia de vida, principalmente en mi infancia, como cuenta Margarita también, yo también me iba a la imaginación, me abandonaba el cuerpo más o menos y imaginaba, soñaba, despierta. Entonces, bueno, tengo muchas cosas en la cabeza que imagino. Después también tengo cosas que siento, que son muchas también. Siento mucho cada uno de mis trabajos y, por ejemplo, ahora que estamos lanzando el libro de Anneli, fue abrumador ese proyecto. Hace 2 meses que estamos trabajando con Anneli. Es como que para poder hablar desde su boca, somatizo con ella y su experiencia de vida también. Entonces, era abrumador para ella lanzar este libro, entonces para mí también fue abrumador. Entonces hay emociones ahí que podría escribir. Y cosas que pienso también, pienso muchas cosas en torno a todo, ¿no? Entonces, bueno, son todas esas fuentes de inspiración que yo necesito bajarlas, materializarlas a partir de la escritura, y necesito ejercitar la escritura expresiva, porque necesito poder expresar todo eso. ¿Cómo expreso que es abrumador para mí el proyecto de Yo Sin Prisa? Y bueno, porque Anneli le puso muchísima energía a ese proyecto, quería que todo saliera perfecto, le estaba costando soltarlo, volvía y volvía y volvía a revisar y a cambiar ciertas cosas porque tenía miedo, porque tal vez
teme a la aprobación o desaprobación, y bueno, todo eso, para poderlo expresar, es un ejercicio que tenemos que hacer. Y ese es el primer pilar de este método que estoy inventando con ustedes, ¿no? O sea, que lo había pensado antes de este taller y que ahora con ustedes se está enriqueciendo. La otra pata de esa mesa es la escritura catártica. ¿Qué diferencia hay entre expresar y hacer catarsis? Que la catarsis es el acto de expulsar, de soltar. Tal vez expresar es, no quiero decir más fácil, pero es más consciente. Porque también un texto expresivo, encontrar las palabras, podría ser encontrar las palabras para ponerle límites a alguien, incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo le pongo límites a alguien? Desde la comprensión, desde el amor, desde la empatía, pero al fin y al cabo le pongo límites. Bueno, necesito saber expresar eso, comunicar. En cambio, la catarsis no es eso en sí, sino es más bien expulsar cosas que tenemos dentro, que nos pesan y que queremos soltar, que no necesariamente tienen que ser malas, pueden ser buenas. Por ejemplo, yo podría utilizar la escritura catártica para hablar sobre mi expareja, supongamos, que yo le tengo mucho cariño y que incluso de alguna manera lamento que no haya funcionado nuestra relación. Y también entiendo que, bueno, fue mi primera relación y que yo no sabía cómo vincularme. Entonces yo podría utilizar la escritura catártica para hablar desde el amor, desde la gratitud, desde de cosas lindas, de cosas hermosas que se dieron y que otras que no se dieron, y algunas que funcionaron y otras que no funcionaron, pero no necesariamente tenemos que hablar desde el sufrimiento, a eso voy. Porque afortunadamente no todas estamos marcadas por el sufrimiento, estamos marcadas por cosas hermosas también que han estado o que permanecen en nuestra vida. Y la escritura catártica también funciona en esos casos. No quiere decir que hacer catarsis es soltar lo malo, podemos soltar cosas hermosas, experiencias lindas que tenemos, ya sea que atesoramos de nuestro pasado o que son parte de nuestro presente. ¿Sí? Como por ejemplo el segundo libro que venía pensando Susan, que ella lo escribe sobre su esposo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿para qué nosotras hacemos escritura catártica? Es decir, ¿para qué nosotras queremos expulsar? Es todo lo que tenemos, todo lo que nos llena, todo lo que es parte de nosotras que está adentro, que permanece dentro. ¿Para qué lo queremos expulsar? Lo queremos soltar. Porque al menos yo considero que esa es la única manera de encontrar nuestra voz. Considero que no existe ninguna manera en todo el universo, y no solo para ser escritoras, sino para ser mujeres y personas, que no existe otra manera de encontrar nuestra voz, es decir, de poder definir algo de nosotras y poder comunicar y expresarle a los demás quiénes somos, qué somos, y también a nosotras mismas, sin antes haber hecho este ejercicio, de sacar lo que nos compone. Lo que nos compone es mucho, lo venimos acumulando desde que nacimos. Esto de todo lo que escuchamos, todo lo que vimos, lo que comimos, lo que olfateamos, lo que tocamos, lo que experimentamos, todo lo que pasó por nuestra vida y nos generó una emoción, está guardado en algún lugar. Forma parte de nosotras, entró a este objeto que somos. Y nos hace como sujetos, como sujetas, porque somos chicas. Entonces, todo eso que nos hace como sujetas, lo vamos a soltar a través de la escritura catártica. ¿Por qué? Porque vamos a expulsar todo eso que nos compone, vamos a vaciar. Si fuéramos una heladera, vamos a vaciar la heladera y vamos a encontrar nuestra voz. Es decir, vamos a vaciar la heladera y vamos a decir, bueno, es la persona que se alimenta de esta heladera es vegana, o es omnívora, o no come cierto animal, o no come vegetales.
Bueno, entonces se define. Bueno, lo mismo pasa con nosotras si nosotras vaciamos nuestro contenido. Encontramos la voz. Ahora, como personas que viven en un mundo donde se tienen que comunicar con otros, encontrar nuestra voz es fundamental, porque así nosotras sabemos pedir, sabemos dar, y sabemos decir no, sabemos decir sí. Pero como escritoras es más fundamental todavía. Porque así como les decía, que para ser escritoras necesitamos saber para quién escribimos, bueno, para ser escritoras también necesitamos saber cuál es nuestra voz. ¿Y a qué me refiero con esto de cuál es nuestra voz? No les estoy diciendo, a ver, si es grave nuestra voz o si es aguda, sino les hablo de desde dónde hablamos. Es decir, ¿cómo yo puedo definir mi voz como escritora? Bueno, yo hablo para enseñar. Si fuera Amada, diría, yo hablo para enseñar. Si fuera Leticia, diría, yo hablo para encontrar belleza, para dar belleza con la palabra. Por ejemplo, ¿verdad? Ya que estábamos utilizando el ejemplo de Leticia y de Amada. Bueno, entonces, es importante encontrar nuestra voz, porque desde nuestra voz es que nosotras escribimos y que generamos esa autoridad, generamos el perfil de autoras que nosotras somos. Por ejemplo, en mi caso, yo empiezo a escribir y mi primer libro va a ser la antología que voy a escribir con ustedes. Entonces, ¿cuál es la voz que estoy mostrando? Bueno, la voz del conocimiento, de la experiencia, de la autopublicación y de la escritura creativa. O sea que lo que yo estoy tratando de construir es una voz que inspire a las personas a escribir, que fomente la creatividad, la escritura, la expresividad, y bueno, que forme o que enseñe, digamos. Y desde ahí construyo mi voz. Entonces yo les digo, bueno, ¿cuál es la voz de Stephen King? ¿Cuál sería? Bueno, yo les podría decir que la voz de Stephen King es una voz que lo que nos da es una experiencia que despierta emociones, que nos ayuda a hacer consciente lo inconsciente, porque a través de una historia de terror, con inicio, nudo y desenlace, con una narrativa aristotélica, con una construcción de espacios, tiempos y personajes y cronología, él hace uso de la fantasía, y con esa fantasía, de una manera psicoanalítica, nos cuenta otros trasfondos, por ejemplo. Entonces yo pienso en el juego de Gerald y me acuerdo de la protagonista, que es una mujer joven que está casada con un hombre mayor. ¿Y por qué Stephen King eligió un hombre mayor y una mujer joven? Porque después lo que pasa es que ella había tenido un trauma, una experiencia traumática con su padre en la infancia, entonces buscaba hombres que sean similares a su padre, por ejemplo. Entonces, al yo conocer la voz del autor, yo tengo mejores y mayores herramientas para interpretar el contenido que me está dando ese autor. ¿Sí? Hasta acá. ¿Alguna tiene una consulta, una duda, algo para agregar? Sí, Carmen, te escucho. Vale, entonces, yo si escribo autoayuda y crecimiento personal, mi voz sería para ayudar a los demás. Claro, pero eso es muy abarcativo. O sea, no me dice nada. Si yo te digo, ¿cuál es tu voz, Carmen? ¿Cuál es tu voz de autora? Y vos me decís, mi voz es para ayudar a los demás. Y eso es más bien una categoría. En una librería es una categoría. Tu voz es la de una mujer que acumuló experiencias que pueden haber sido traumáticas en tu infancia, en tu adolescencia, en tu juventud, y que en un momento decidiste sanar. Y para decidir sanar, tuviste que mirar hacia atrás, procesar todo lo acontecido, abrir tu corazón y tu alma
y transformarlo en palabras que es muy doloroso, volver a verte en esos lugares, y particularmente yo considero que verme en lugares donde fui el punto de injusticia, donde yo fui la víctima, eso es lo que más me duele. Y eso es lo que más me cuesta escribir, porque me cuesta encontrarme con esa persona que fui. Entonces esa es tu voz. Vale. Y desde ahí escribís. Sí. Entonces, Vale. como vos escribís desde ahí, transformás a alguien y ayudás a alguien. Ahora, ¿qué pasa si vos dejás de escribir desde ahí? Si vos dejás de escribir desde la vulnerabilidad de tu propia experiencia de vida, perdiste tu voz. Sí, no sabría por dónde ir. Es que no vas a poder hacer, o sea, claro, no. Entonces, si vos me hablás de lo caro que está todo en España, de la crisis que hay, y de que se fue el embajador de España de Argentina, es totalmente irrelevante para mí. Ya. Como lectora, no me suma, no me transformás, no me, nada. Eso le podés contar a tu vecina, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, se está entendiendo más o menos la idea de la voz del autor. Vale, sí. Bien. Perfecto. Gracias. No, muchas gracias a vos por preguntarme, porque trabajar con ejemplos así es mucho más fácil, es más práctico para mí, y creo que también se entiende mejor. Entonces, la mía, Muriel, ¿cuál sería? Algo parecido a lo de Carmen. No sé, Susan. ¿Ah? No sé, porque en tu primer libro hablas de haber perdido a tus padres. En tu segundo libro hablas de haber conocido a tu esposo. Y en los textos que me compartiste, hablas de la estafa que experimentaste. Como lectora, la conexión que encuentro no es de superación, tampoco es de transformación para mí. Al fin y al cabo, lo que siento como lectora es que estás hablando de vos. Es que estás hablando de vos y para vos. No siento como lectora una transformación, es decir, conozco tu experiencia, tu historia de haber perdido a tus padres, pero no termino de encontrar la herramienta que me das para ayudarme a mí a trabajar mis pérdidas. Supongamos. En el caso de tu segundo libro, no sé qué herramienta me vas a dar. Si es que yo voy a sentir muchas emociones porque voy a leer una historia romántica, entonces me llevo una experiencia como la cinematográfica de ficción. Si me voy a llevar herramientas para enriquecer mi relación, si voy a aprender de resiliencia, no lo sé. Es como que hiciste los pasos de los que hablamos, del journaling, de la escritura expresiva, pero nos quedamos en la parte en la que nos tenemos que preguntar para quién estamos escribiendo. Nos quedamos ahí. Y eso yo creo que es porque no está claro el propósito de tu escritura. ¿Cuál es el propósito de tu escritura? ¿Qué es lo que querés hacer con tu escritura? ¿Vos querés ayudar a los demás a que tengan herramientas para afrontar las situaciones caóticas y de retos en la vida? ¿Vos querés que los demás conozcan tu historia de resiliencia y de superación? ¿Vos querés despertar las emociones que vos misma experimentaste a lo largo de tu vida frente a estas situaciones de reto? Eso es lo que tenemos que clarificar.
para encontrar esa voz. Si eso no lo clarifico, y eso no lo puedo hacer yo, porque si yo te lo digo, entonces yo estoy construyendo tu voz. Si yo agarro tu libro, Mi vida e historia de una mujer luchadora, y en vez de editarlo, es decir, de corregir respetando la voz de la autora, lo reescribo en función de una misión, te lo estoy quitando, te lo estoy robando, te estoy quitando tu experiencia de construir tu propia voz. No lo puedo hacer. No es ético, no es moral y no es funcional para vos como autora. Entonces es necesario que releas tu material, lo que hayas escrito, tus 2 libros, y lo que escribiste para la antología, pensando cómo todo eso que escribiste puede generar algo en alguien. ¿Qué es lo que podemos generar a través de la escritura? Yo podría decir, bueno, podemos generar una enseñanza, es decir, dar respuesta a un problema. Yo voy con un problema a Amazon o a la librería y encuentro respuesta en tu libro. Yo digo, bueno, ¿cómo superar la pérdida de un ser amado? Quiero respuestas sobre eso. Y vos me das. O yo puedo querer sentir, quiero experimentar muchas emociones. Entonces voy y me busco otro libro. O yo quiero disfrutar, quiero gozar al encontrar esta combinación perfecta y preciosa de palabras que explican lo que yo estoy sintiendo en este momento. Entonces me leo unos cuantos poemas. O yo quiero inspirarme en una persona que tuvo una vida que despierta en mí motivación, necesidad de cambio, energía de lucha. Entonces me leo esta historia. Sabiendo eso, vos sabés qué partes de tu trama tenés que reforzar. Marta y Margarita escriben un relato de su vida, pero ¿qué priorizan? Su voz como mujer, su voz como madres, su voz como protagonistas de su propia historia, que tienen que tomar las riendas de su vida. Entonces, al tomar esas partes, ¿qué es lo que me van a dar a mí como lectora? Me van a hacer sentir lo que ellas sintieron en esos momentos. Al hacerme sentir eso, van a decir, sí, Muriel, te vas a sentir con miedo, te vas a sentir con angustia, te vas a sentir totalmente abrumada, pero vas a salir adelante. Eso me están diciendo, pero tenés que ser valiente, tenés que, como dicen en Argentina, ponerle el pecho a las balas. Entonces yo me salgo de ese libro con una fuerza que me deja. Bueno, eso es lo que hay que buscar. Vos tenés que buscar qué es lo que me vas a dar. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos saber, qué es lo que me vas a dar. Porque no nos podemos quedar con tu experiencia de vida. O sea, vos nos contás, bueno, yo perdí a mis padres. Yo conocí al hombre de mi vida, a mi pareja y a mí nos estafaron. Bueno, ¿qué hago yo como lectora con eso? Necesito que me des algo. Que me hagas sentir, que me hagas aprender o que me hagas accionar en mi vida. Alguna de esas 3, por lo menos. Esto es para todas las demás. O sea, Susan me preguntó, entonces me abrió la puerta para decir esto que es para todas, para mí y para cada una de las que está acá. No solo para Susan. Bien, entonces ahí ya pasamos la primera pata de esta mesa, de este método, que es encontrar las palabras.
La segunda pata, que sería encontrar la voz. Ahora, la tercera pata, que tal vez ahí es desde donde se puede sostener Susan en este momento, que ella está buscando la voz y no la está encontrando, sería la tercera pata, que es la escritura terapéutica. ¿De qué se trata la escritura terapéutica? ¿Para qué nosotras vamos a acudir a la escritura terapéutica? Vamos a acudir a la escritura terapéutica para encontrar la forma. Bueno, como ustedes saben, yo vengo de la rama del arte. La literatura es un arte, pero las facultades que forman, la facultad de lengua, de letras, forma al y la facultad de arte forman a otros, no a los que escriben o editan. Entonces, en la facultad de artes tenemos dos bases por las que sostenemos lo que creamos. ¿Cuáles son esas dos bases? Una base es la forma y la otra base es el contenido, que son dos cosas distintas. Nosotras cuando creamos tenemos dos cosas a las cuales les tenemos que prestar atención. Una es la forma y la otra el contenido. Estoy pensando en un ejemplo. Jacqueline, Leticia, como yo la conozco por Leticia, puede escribir en su libro de poesías lo que siente una persona que llega a otro país y tiene a su familia lejos y es una persona más en una enorme ciudad imponente y todo lo que atraviesa un inmigrante. Y Marta puede hacer lo mismo. Es decir, que el contenido entre Marta y Leticia es el mismo. Son dos mujeres que llegan a una ciudad imponente, enorme, gigante y se sienten chiquitas porque están solas. ¿Verdad? Bueno. Ese es el contenido, es el mismo. Ahora, ¿qué es lo que cambia? La forma. La forma en lo que lo dice Leticia es poesía. La forma en lo que dice Marta es una autobiografía o una ficción. Es una ficción, le pongamos ficción. Entonces son distintos. La forma es distinta, entonces los recursos son diferentes. ¿Qué necesita Leticia en la forma poética? Que eso sea bello, que eso sea estético. ¿Qué es lo que necesita Marta en la forma de la novela de ficción? Que eso genere emociones, que eso sea descriptivo, porque si no es descriptivo yo no me encuentro con un personaje. Cuando nosotras escribimos una novela necesitamos que haya un protagonista y necesitamos empatizar con la protagonista. Entonces necesitamos que haya una importante descripción. Cuando hablo de descripción no es necesario que escriban Muriel era una chica que vivía en una casa con techos altos y paredes blancas. No les hablo de eso. Les hablo de describir desde un lugar en el que uno puede empatizar con esa persona. Por ejemplo, en el libro de Margarita, Margarita dice, salgo, todas las mañanas miro por mi ventana a la perrita que está enfrente. O sea, yo me puedo poner en ese lugar, soy capaz de imaginarme una casa que tiene una ventana, que tiene un patio, que da con otro, que hay una perrita, me puedo ir imaginando, puedo ir empatizando con ella, que más tarde tiene que ir a trabajar, que se toma un cafecito rápido antes de llegar al trabajo. Todas esas cosas que ella va explicando me ayudan a mí a empatizar. Bueno, esas son herramientas que cada forma que uno elige tiene. Y así es como yo puedo dar una premisa y cada una va a escribir distinto. Y ni hablar si cada una tuviera que dibujar. Y menos que hablar si cada una tuviera que hacer un cortometraje o una película. Cada una va a elegir formas diferentes. El contenido puede ser el mismo, la forma va a ser distinta. ¿Y dónde está nuestro estilo?
nuestro estilo está en la voz de la autora, es decir, el contenido, y también está en los criterios estéticos y realizativos que nosotras elegimos, es decir, la forma. ¿Cuáles serían esos criterios estéticos y realizativos? Bueno, eso mismo, voy a escribir poesía, voy a escribir una novela de ficción, voy a escribir en presente, en primera persona, voy a escribir en tercera persona, pero en presente. Todas esas decisiones que son criterios creativos. Y todo eso, esas dos cosas, hacen a nuestro estilo. Entonces, Gabriel García Márquez tiene una forma, tiene un contenido. Su forma es una vanguardia, porque él creó un género. Él creó el realismo mágico. Es decir, que dentro de la forma y del contenido él dijo, en la forma, en el contenido de mi libro, yo voy a poner acontecimientos que no sean de ciencia ficción, es decir, no es que alguien viaja a la luna, sube a la luna en ascensor, pero sí que un personaje de mi libro, sí que una vara de vueltas y pase por la casa. Eso es algo que nadie lo creería. Entonces, eso lo hace desde el contenido. Y desde la forma lo describe con total naturalidad, como si se lo estuviera contando a la vecina, a la amiga, a la tía. Sí, porque Aureliano Buendía disparó un tiro y el tiro salió por la puerta del comedor y dio vuelta por la habitación. Y al contarlo así, creó una vanguardia. Los críticos de literatura dijeron, no, esto no existía. Contar con naturalidad, es decir, desde la forma, un contenido que es de ciencia ficción, es un contenido que uno no lo puede creer. Bueno, inverosímil. Es un contenido inverosímil. Entonces, al conjugar esas dos cosas, creó un género que se llama realismo mágico. Bueno, a eso me refiero cuando hablamos de la forma, del contenido. El contenido, la voz que tenemos como autores. La forma, los criterios estéticos y realizativos que optamos. Esas dos cosas confluyen, nuestro estilo. Eso hace a nuestro estilo. Entonces después, nosotras leemos algo de Gabriel García Márquez, leemos después que Remedios se lo llevan Los Ángeles y decimos, ah, esto es realismo mágico, o sea, esto es Gabriel García Márquez. Y así se construye el estilo del autor. Hasta acá, ¿alguna tiene una consulta, una duda, algo para agregar o para decir? Sí, Marta, está silenciada, ahí activarlo y te escuchamos. Ok. Haciendo énfasis en lo que usted acaba de explicar, digo que el enfoque, por ejemplo, de mi segundo libro viene siendo como exhortar a las mujeres a que tengan esa entereza de no familiarizarse con los obstáculos, vencerlos precisamente por el mismo objetivo que uno tiene, por ese compromiso que uno tiene de familia o con la sociedad o con la vida, pues hay que vencer los obstáculos, hay que seguir hacia adelante, pero como dice los valores, teniendo muy presente los valores, y yo personalmente, yo le estoy muy agradecida a mis padres porque yo digo, si los hice quedar mal fue cosa mía, no fue porque no me enseñaron, porque me enseñaron y tengo las bases, los principios, y eso fue lo que me motivó a mí a escribir este segundo libro, que teniendo uno presente todo esto, sabe obviar obstáculos, no se familiariza con los obstáculos, los vence y puede uno tener toda esta clase de vicisitudes que pues gracias a Dios, cuando uno emigra, está expuesto a toda esta clase de factores que surgen, pero
no todo el mundo sale avante, no todo el mundo puede contar el cuento de que termine de una manera, pues no trágica, y no que haya una proyección de que exhorte, de que enseñe, de que apoye, de que anime a las mujeres, bueno, hombres también, pero en mi caso este libro yo lo hice con mucha concentración sobre el género femenino, en la proyección de estos empleos que se dan en todas las áreas, y sabiendo que, por ejemplo, como en mi caso, mi mamá decía, tienen que aprender a conducir una casa, porque ustedes no saben quién se van a casar. Y pueden sortear una situación si van a cuidar un niño, si se emplean atendiendo una casa. Uno no sabe qué le espera a uno el futuro. Entonces, eso es una base que es muy esencial en algunos países latinos, en algunas familias trascendentales que enfocan esto como método de supervivencia, no como usted tiene que ser esto, usted debe ser esto. No, es como una herramienta para sobrevivir. Y pues no es que nadie tiene que quedarse allí, pero me doy cuenta de que hay que soltar a las mujeres a vencer obstáculos, a no familiarizarse con ellos, a no quedarse allí. Inclusive puede ir a la universidad teniendo a un lado el compromiso de familia y el compromiso del trabajo. Se pueden hacer 2, 3 cosas teniendo uno un plan B para sortear todo. Entonces yo digo, mi voz en este caso Eso está por decir. a exhortar, dando el poder, dándole a la mujer que cuente con la idiosincrasia que tiene cada una, con los valores que promueven una familia, pues no trascendental, no una familia que sea súper luchadora o súper triunfadora, no, las bases de supervivencia. Esto que está diciendo Marta es la voz del autor. Lo que está diciendo Marta, el ejercicio que está haciendo Marta al explicarnos a nosotras cuál es su propósito como autora, ese ejercicio es la voz que ella tiene como autora. Escucharla a ella nos sirve a nosotras para comprender qué es lo que nos decimos a nosotras mismas cuando pensamos cuál es nuestra voz. Ella describe cuál es su voz como autora. Todo lo que crea en el mundo literario como autora gira en torno a este concepto que ella tiene, a esta forma de ver la vida, a esta manera de comprender el mundo y este mensaje que ella considera que es necesario brindar. La forma de ver la vida, de comprender el mundo y el mensaje que consideramos que necesita la sociedad es lo que hace nuestra voz como autoras. Y es lo que Marta acaba de hacer describiéndonos. A mí particularmente me queda claro cuál es su contenido. Yo ya puedo comprender qué es lo que ella me da con sus libros y por lo tanto ella ya está escribiendo para otros. Pero como verán, eso que escribe Marta lo sabe ella. Yo, por ejemplo, como editora literaria de Marta, yo me tengo que adaptar a su voz como autora. Ella me impone su voz como autora y yo trabajo desde ahí. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo no conociera la voz de Marta? ¿Cómo la podría editar? Y mucho peor aún, ¿cómo la podríamos leer como lectores si Marta no conociera su voz? ¿Cómo hubiera trabajado esa obra? ¿Cómo hubiera escrito eso? Y ahí nos damos cuenta de lo fundamental que es saber por qué escribimos,
qué escribimos y a quiénes escribimos. Y qué es el contenido de valor que tenemos para dar. Así que gracias, Marta, por explicarnos esto, porque es el mejor ejemplo que tengo para darles de cómo nosotras tenemos que explicarnos a nosotras mismas o al mundo cuál es nuestra voz como autoras. Sí. Ella tiene una idea clara de algo y la sostiene con lo que ella está creando. Yo diría, más que autoayuda, superación personal, todo esto va enfocado ahí, porque siendo esto el segundo libro, yo diría es una trilogía, ya el tercero avanza a una parte ya más objetiva, donde uno tiene que, se expone o está expuesto a otros factores y precisamente continúa exteriorizando, dando la voz de apoyo a las mujeres, porque no se puede continuar en una relación de abuso, vamos a decir. El tercer libro va ahí, pero todo es con una voz de alerta, una voz de crear conciencia, una voz de que hay que reconocer ciertos factores preliminares a una situación difícil antes de que ésta acontezca y no ser uno parte de estadísticas más adelante. Entonces, ahí va también mi voz. Hay que crear conciencia sobre eso, porque no es como siempre dicen, ¿por qué se quedan? ¿Por qué las mujeres? Porque no tengo para dónde. No, ya eso es una situación que se familiarizan con esto. Hay formas, hay a seguir, hay métodos que se pueden tener muy presentes y entonces allí es donde la mujer tiene que actuar y que tiene que concientizar sobre esto. No puede ser, no puede pasar a ser parte de estadísticas, no. Y hay ejercicios preliminares donde se reconoce lo que puede venir después, pero hay muchas mujeres que no conocen. Yo en mi caso, yo no conocía, si yo digo, si me hubiera dado cuenta después de que me informé, investigué, leí, y yo hubiera pasado menos trabajos, hubiese tenido menos dificultades, no hubiese estado expuesta a ciertos factores. Entonces las mujeres, todas tenemos que estar muy empapadas, muy conscientes y sobre todo saber estos puntos. Yo no lo sabía y yo le digo, estudié, leí y todo, pero yo me salté esa etapa. ¿Por qué? Por ignorancia, quizás, falta de información también. Pero cuando yo me di cuenta de esto, dije, no, esto lo tienen que saber mucha gente, muchas mujeres que no saben el significado de estos 2, 3, 4, 5 pasos que son súper importantes antes de estar expuesta a una situación súper difícil, donde ya prácticamente no se puede hacer nada. Entonces, Perdón, Marta. ese es mi tema de mi tercer libro. Lo tengo ya en mi manuscrito. Me falta desenvolver un poquito más, pero estoy casi para empezar a proyectarlo ya en la computadora. Y en el segundo, como usted lo estaba explicando, yo sé que me falta un final. Como dicen en Colombia, ese cuento le falta un pedazo. Ese libro tiene que tener un final más relevante con todo el contenido. Perdón, Marta, para retomar lo que estábamos hablando. Si yo le preguntara a Marta, le preguntara, bueno, Marta, ¿cuál es tu voz de autora? Y ella me dice, no, mi voz de autora es el crecimiento personal. Ayudar. ¿Me estaría diciendo algo? No, no me estaría diciendo nada. Me estaría diciendo una categoría donde entraría su libro. Es decir, me estaría hablando más bien de la forma, del contenido y también de la forma, pero no de su voz como autora.
ella me habla de su voz como autora cuando ella me enseña cuál es su visión del mundo, su forma de ver las cosas, cuáles son esos valores y conceptos éticos y morales que están detrás de sus palabras. Es decir, desde qué perspectiva ella ve la vida y nos inculca una solución. Ahí está nuestra voz como autoras, ¿sí? Voy a retomar esta parte más práctica que no tiene tanto que ver con los libros y después, si nos queda tiempo, te vuelvo a dar la palabra, Marta, perdón. No, está bien. Entonces, pasamos por la primera pata de esta mesa del método, que sería el texto expresivo, encontrar las palabras para describir. Pasamos la segunda pata, que sería escritura catártica, encontrar la voz. Pasamos la tercera pata, que sería la escritura terapéutica, que es encontrar la forma en la que vamos a escribir. Y acá yo les di una herramienta que me pareció novedosa y que me pareció interesante, que sería, como estamos hablando de escritura terapéutica, ¿para qué hacemos terapia nosotras? Para curarnos de algo, para resolver algo. Para eso hacemos terapia, porque o queremos resolver algo o queremos curar algo. Entonces, la escritura terapéutica, que es para resolver algo o para curar algo, tiene que ver con la psicología. Entonces, desde una perspectiva psicológica, los tipos de escritura terapéutica pueden definir la forma en la que nosotras escribimos. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, podemos escribir desde una visión psicoanalítica. Entonces, el conflicto que nos plantea Marta, la violencia doméstica, vista desde el psicoanálisis. Yo podría escribir desde la escritura terapéutica para encontrar la forma que haga mi estilo, podría utilizar el tipo de psicología, psicoanálisis. Desde una visión psicoanalítica, yo podría decir, ¿por qué como mujer me vinculo con un hombre violento? Porque mi padre era violento con mi madre, porque necesito una figura de autoridad para conmigo, porque tengo miedo a hacerme responsable de mi propia vida, entonces prefiero someterme ante un hombre a cambio de protección. Bueno, todo esto lo podemos ver desde el psicoanálisis. ¿Por qué les digo desde el psicoanálisis? Porque el psicoanálisis lo que hace es encontrar respuestas en lo inconsciente, encontrar respuesta en aquellas experiencias que venimos acumulando y que no somos conscientes. Entonces, muchas veces esos actos que llevamos adelante en nuestro presente tienen que ver con una visión sesgada y poco objetiva de la vida, fruto de una experiencia que nosotros experimentamos. Por ejemplo, cuando yo tenía entre 20 y 21 años, consideraba que lo más cercano a tener una familia para mí, cuando fuese una mujer adulta, era ser madre soltera y vivir con mi mamá y que mi mamá cuide a mi posible hijo. Y incluso me imaginaba que iba a ser una hija mujer. ¿Por qué es esto? Porque mi mamá es mamá soltera y mi abuela la acompañó a mi mamá en mi crianza. Entonces la concepción de familia que yo tenía era la de una mamá y una abuela y una niña. No me imaginaba, tal vez, que yo me iba a casar con un esposo, que íbamos a tener una casa, que íbamos a tener hijos, sin mi mamá ahí, ¿verdad? Bueno, entonces desde el psicoanálisis lo que vemos es justamente eso, las experiencias de vida que forjaron en nosotros un modo de ver las cosas que muchas veces nos lleva a tropezar con la misma piedra. Entonces, la temática que nos presenta Marta sobre violencia doméstica, desde el psicoanálisis, si yo elijo la forma de ver del psicoanálisis esta temática, yo podría enfocarme no en las soluciones, en soluciones más prácticas, sino más bien más emocionales, más que están en la cabeza, ¿no? Decir, bueno, como mujer te invito a pensar por qué elegiste un hombre con estas categorías, de dónde viene esta
dependencia o necesidad o entrega o sometimiento ante una persona como esta. Por ejemplo, ¿no? Otra forma de escritura terapéutica podría ser la cognitiva conductual. Teniendo en cuenta esta temática, particularmente esta temática, podríamos decir, bueno, el libro se centraría no en por qué la mujer eligió al hombre violento, si seguimos en esta misma temática, sino cómo hace esta mujer para dejar a este hombre. Bueno, primero tiene que decirse a sí misma que no es un hombre que le conviene querer, que no es un hombre que le devuelve todo el amor que ella es capaz de dar, que esa supuesta sensación de seguridad que le proporciona ese hombre es demasiado costosa, que es preferible abandonar ese lugar que está con él e irse. Bueno, como verán, desde la psicología cognitiva conductual, lo que hacemos es más bien ir al grano, ir a resolver. No en lo abstracto, sino, bueno, ¿cuál es la solución a esto? ¿Cómo cambiamos este patrón? ¿Sí? ¿Se dan cuenta qué distinto sería el libro? Si nosotras tomamos la temática de la violencia doméstica desde el psicoanálisis, sería mucho más abstracto y tendría mucho más que ver con lo emocional, con el pasado, con procesar los recuerdos. En cambio, si escribimos un libro sobre violencia doméstica desde la escuela cognitiva conductual, sería un libro práctico, un libro con soluciones prácticas. Podemos pensar desde la Gestalt esto, ¿no? Entonces pensar, bueno, ¿con qué recursos contamos? ¿A quién podemos acudir? Si bien no sería un libro que invoque directamente a la acción y a ir al grano, tampoco sería un libro que nos lleve a lo inconsciente, sino que sería como un punto intermedio, les diría, ¿no? Sería, bueno, los resolvamos de una manera consciente desde haciéndonos cargo de nuestra propia responsabilidad. Entonces tal vez en el libro podríamos decir, bueno, sería importante comunicar que esta relación no está funcionando con tu pareja o con tu familia. Bueno, ese sería otro ejemplo. Después, si no, lo podemos ver desde la sistémica. Sería otro tipo de escritura terapéutica. Si tomamos el mismo tema que estamos viendo, la violencia doméstica, desde la sistémica podríamos pensar en cuándo y por qué se construyó nuestro rol de víctima en esta relación. ¿Por qué? Porque la sistémica lo que plantea es cómo nosotras construimos esos sistemas que ocupamos en la sociedad. Por ejemplo, bueno, no, sigamos con el mismo ejemplo de la violencia doméstica. El libro podría tratarse de cómo la mujer y el hombre, que son los protagonistas en esta pareja disfuncional, en esta relación violenta, fueron construyendo sus formas de dar y recibir diferentes emociones al punto en el que la mujer se somete a la violencia física del hombre. Entonces, pensar desde ahí cómo se gestionan las emociones, el diálogo y el vínculo para que se llegue a eso. Otro ejemplo, elegimos otro tipo de escritura terapéutica, que puede ser la humanista existencial. La humanista existencial, como bien lo dice la palabra humanista y existencial, es más filosófica. Es decir, el libro de violencia doméstica podría tratarse en realidad de desde cuándo, por qué y cómo se construyó la figura autoritaria y de superioridad masculina a lo largo de ni los años ni las décadas, los milenios. Por ejemplo. También se podría escribir sobre la misma temática desde la psicología positiva, que la psicología positiva es motivacional.
Entonces podría tratarse de un libro en el que invite a la mujer a soltar esa relación, a soltar esos patrones de sometimiento, con la promesa y la esperanza de que le va a ir mejor, de que no tenga miedo de independizarse de esa relación, de afrontar los retos de la vida sola, sin una pareja y demás, por ejemplo. Y después está otra escuela de la psicología o otra perspectiva psicológica que la hablábamos la clase pasada, que es la psico-neuro-inmuno-endocrinología. ¿Qué es lo que plantea? La psico-neuro-inmuno-endocrinología dice que las emociones están conectadas con nuestra producción de hormonas y nuestro sistema inmunológico. Entonces, si nosotras producimos poco estrógeno, no solamente no vamos a ser fértiles, sino que además nos vamos a sentir más cansadas. Y que además, al sentirnos más cansadas, vamos a querer comer más carbohidratos. Y si comemos muchos carbohidratos, nuestro sistema digestivo va a estar colapsado. Y si está colapsado, se van a bajar nuestras defensas. Y si se nos bajan las defensas, tenemos colapsado el sistema digestivo, no tenemos estrógeno, podemos tener depresión. Entonces lo que hace la psico-neuro-inmuno-endocrinología es vincular lo emocional con lo físico, con la producción de las hormonas, con el sistema inmunológico. Entonces dicen, ¿qué es lo que plantea? Que como te sentís físicamente, te sentís mentalmente. Que si bien para combatir la depresión es importante ir al psicólogo, también es importante hacer actividad física, porque lo físico está relacionado con lo mental. Entonces tal vez sería difícil, pero si nosotras eligiéramos la psico-neuro-inmuno-endocrinología para escribir un libro sobre violencia de género, podríamos hablar, ahí me tendrían que ayudar, no sé, sobre la importancia de sentirte vital, saludable, fuerte, para afrontar la situación de soltar esa pareja más allá de que tengas dependencia económica, que vivan en el mismo lugar y la mujer se tenga que ir y demás, y que para eso hace falta un cambio de actitud, y a través del cambio de actitud se va a sentir con la fuerza necesaria para abandonar ese vínculo. Supongamos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el punto? ¿A dónde quiero ir con esto? Que la escritura terapéutica, la tercera pata de esta mesa, nos ayuda a encontrar la forma en la que vamos a contar nuestra historia, a dónde vamos a poner el foco, y eso ¿por qué? Porque cada tipo de escritura terapéutica hace foco en un lugar diferente. El psicoanálisis, por ejemplo, en nuestro inconsciente. Una pregunta del psicoanálisis que nos puede dar pie a la creatividad para escribir sería, por ejemplo, ¿qué soñaste? Y que escribas sobre aquello que soñaste. Si otra forma puede ser la cognitiva conductual. ¿Cuál podría ser el puntapié inicial de una historia bajo esta forma, cognitiva conductual? Bueno, que, por ejemplo, hagamos una escritura automática y veamos qué sale de nuestra mente cuando descargamos en el papel las ideas que nos aparecen. O desde la Gestalt. Bueno, escribamos una carta para alguien, que no se la vamos a enviar, pero que es para nosotros sanar. Le escribamos una carta a alguien. O desde la sistémica. Bueno, escribamos un diario y después leamos cómo nos hacen sentir esas personas que nos rodean a nosotros. O desde la humanista existencial, nos preguntemos quiénes somos y escribamos sobre quiénes somos nosotras. O positiva, bueno, escribámosle una carta al miedo, por ejemplo, que ya una de ustedes lo hizo, que ya la leí. O desde la psico-neuro-inmuno-endocrinología, ¿cómo me siento y cómo me veo? Y cómo considero que puedo mejorar mi estado anímico, físico, por ejemplo. Entonces, estas formas de escritura terapéutica, que tienen que ver justamente con las terapias psicológicas, nos ayudan a encontrar la forma. ¿Alguna en torno a esto? ¿Tiene alguna consulta, alguna duda, algo para plantear? Bueno, entonces voy al cuarto pilar,
que en realidad esta clase era sobre eso, sobre el cuarto pilar del método de escritura catártica. ¿Y este cuarto pilar para qué sería? Ya, gracias al texto expresivo, encontramos las palabras para describir. Gracias a la escritura catártica encontramos la voz como autoras. Gracias a la escritura terapéutica encontramos la forma. ¿Y qué nos queda? El contenido. ¿Cómo estructuramos el contenido? ¿Sí? Y eso tiene que ver con el cuarto pilar, que yo lo pienso desde varios lugares. Entonces, todavía no estoy segura de qué nombre ponerle. Porque si bien este cuarto pilar tiene que ver con la escritura creativa, es decir, acá nosotros trabajamos metáforas, símbolos, analogías, también tiene que ver con la autoedición y con la edición. Es decir, con la lectura de lo que nosotras ya escribimos y la mejora, la corrección de eso que nosotras escribimos. Porque todo eso tiene que ver con ¿qué? Con el contenido. Porque, como les decía, gracias al texto expresivo encontramos las palabras, a la escritura catártica encontramos la voz, a la escritura terapéutica encontramos la forma, y con la escritura creativa y la autoedición, lo que encontramos es lo último que nos falta, que es el contenido, gestionar el contenido con criterio. ¿Sí? Entonces, cuando hace un rato les hablaba de aquellas herramientas para nosotras saber si escribimos para nosotras mismas o si escribimos para otros, bueno, las vamos a encontrar acá, en el cuarto pilar, en este pilar de escritura creativa y autoedición, que tiene que ver con el contenido, donde nosotras analizamos críticamente el contenido para darle un estilo. ¿Tienen alguna consulta o alguna duda? ¿Cómo se llama? Muriel, vieras que yo tengo una la reunión a las 4:30 programada, no sé cuánto falta para terminar. 10 minutos. Ok. Voy a tratar de hacerlo en 5, así te desocupas justo para tu reunión. Igualmente en la próxima clase vemos lo que nos falta. Entonces, en este cuarto pilar, ¿cuáles son aquellas preguntas que nos pueden ser de utilidad, nos pueden servir para saber si le estamos escribiendo a otros y no que estamos escribiendo para nosotras mismas? Bueno, primero está el primer ejercicio, que va antes de la escritura creativa, que sería leer lo que escribimos, volver a leerlo, y otra cosa que es sumamente importante, buscar referencias. Nosotras necesitamos tener mentores, necesitamos tener de quién inspirarnos. Es fundamental. Ya hoy, en este mundo posmoderno, difícilmente haya algo más por crear. Ya todas las vanguardias existen, todos los estilos están creados. ¿Qué es lo mejor que nosotras podemos hacer? Tomar las características que más nos encanten de los autores y de los artistas, tomar características, tomar, fusionarlas, pasarlas por nosotras, transformarlas y así hacer nuestro estilo. Entonces, para eso necesitamos buscar referencias. ¿Y cómo buscamos referencias? Leyendo, chicas. Es la única manera. Nosotras leemos y encontramos referencias. Y sabemos qué mirar cuando tenemos que leer nuestros propios manuscritos, para saber si estamos escribiéndole a otros o si nos estamos escribiendo a nosotras mismas. Y así nos vamos a dar cuenta de muchos detalles, como por ejemplo, los vicios que tenemos al escribir, es decir, esas palabras que repetimos. Ahí nos damos cuenta de los vicios del lenguaje, nos damos cuenta si estamos describiendo los espacios y los tiempos, si está organizado cronológicamente como queríamos, si estamos hablando en presente o en pasado, si estamos hablando en primera persona o en tercera persona para mantener la coherencia y la unidad, todo eso. Otra cosa, ahora, eso en cuanto a la edición, a la autoedición. Y ahora, mientras nosotras escribimos, ¿qué pensamos? Pensamos sobre las herramientas de la escritura creativa, esa escritura que nos
dice que nos garantiza que estamos escribiendo para otros y no que estamos escribiendo para nosotras mismas. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, lo primero, cuando nosotras somos capaces de escribir el espacio. Escribir el espacio, es decir, no escribir cosas que sean tan abstractas, que sean difíciles de imaginar, sino que escribimos cosas bajadas a tierra y coherentes para que el lector pueda empatizar. Entonces, ¿cómo escribimos el espacio? Bueno, describiendo el caminar del personaje de un lado a otro, describiendo los pequeños detalles que hacen a la vida cotidiana. Otra de las formas es volvernos metáfora. ¿Cómo nos volvemos metáfora? Yo había marcado, pero ahora no tenemos tiempo. Yo había leído los textos que ustedes escribieron y había marcado fragmentos para leerles hoy. Pero igualmente no importa porque la semana que viene lo vamos a hacer. Bueno, pero ¿cómo nos volvemos metáfora? La metáfora que usé toda la tarde. La lluvia con las lágrimas. Ahí nos volvemos metáfora, nos volvemos lluvia. Y la lluvia se vuelve lágrimas. ¿Sí? Otra cuestión también es rehabilitar ese tiempo y ese espacio. ¿Cómo hacemos para rehabilitar ese tiempo y ese espacio? Por supuesto que eso siempre va a depender de lo que escribamos. Pero una forma de ejercitar esta escritura detallada que es capaz de describir un espacio y un momento, es, por ejemplo, una tarea que la semana pasada no tuvimos una clase, pero sí hablamos con Marta para ponernos un poco al día, y le dije a Marta, toma una foto en la que estás vos y estás tu hermana, y ella me contó un relato de esa foto, y escribí un cuento. ¿Y por qué? Porque ella, al escribir un cuento de esa imagen, ella es capaz de recordar ese momento, ese lugar, las personas que las rodeaban, las cosas que habían. Entonces es mucho más fácil de escribir algo que recordamos a algo que imaginamos. Hasta acá. ¿Alguna consulta, alguna duda? Bien, bueno, entonces lo dejamos acá. Así ya terminamos por hoy y nos vemos el otro jueves, que es el último. O sea que el otro jueves vamos a leer todo lo que ustedes escribieron, así voy a leer algunos fragmentos que me parecieron bonitos. No todas las actividades que pusieron van a ir dentro de la antología. Hay partes que yo considero que las escribieron para otros, hay partes que yo considero que tiene este trabajo de metáforas, de símbolos, de analogías, de inspirado en referentes, con descripciones que potencian a los personajes y los acontecimientos. Entonces, esos textos yo los elegí y se los quería leer, pero bueno, lo vamos a leer la clase que viene y vamos a sortear porque quiero que ejercitemos esta edición, esta autoedición, pero no con los textos propios, sino que lo vamos a hacer con textos ajenos. Entonces, cada uno va a tener un texto para leer y para decir qué le parece, pero lo vamos a hacer en vivo en la clase. Así no se suman tarea por fuera de la clase. Voy a terminar el cuaderno, el manual, con todo lo que hablamos hoy también. Así les entrego el manual de la clase 3, y de la clase 4 y de la clase 5. ¿Sí? Y si alguna quiere agregar algo, la escucho, y si no, nos despedimos. Yo Bueno. solo decirte que muchas gracias por todo y que tengan muy buena noche, muy buena tarde, y fue muy especial la clase de hoy. Gracias, Bueno, Margarita. bendiciones todas. Muchas gracias, Sí. Muriel. Muchas gracias. 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 Fue un placer disfrutar de la Gracias, compañía de Marta. todas hoy.